El tiempo que compartimos con los espacios de Juaneda de Menorca son tiempos bien aprovechados. Hablamos de salud, que nos importa y nos interesa a todos, y además conocemos también más en torno al equipo humano que trabaja en Juaneda de Menorca. Hoy vamos a conversar con el doctor cirujano Alessandro Dione. Buenos días. Buenos días, Luis. Y vamos a hablar concretamente de una circunstancia que es bien conocida dentro del mundo de la medicina. Hay muchas personas, además, que si padecen o sufren esta complicación en sus manos, sabrán perfectamente de lo que estamos hablando y quizás, si no es así, lo habremos visto. Se trata concretamente de ese dedo de la mano o de las manos que en un momento determinado tiene como una especie de posición forzada, como la del dedo en el gatillo, ¿no? ¿Qué es lo que provoca esto y cómo se puede solucionar? Pues sí, Luis, lo has introducido muy bien. El nombre médico es un poquito más difícil, ¿no? Se llama tenosinovitis estenosante, pero lo llamamos dedo en gatillo porque el dedo afectado efectivamente se queda trabado en una posición doblada y cuando tú intentas estirarlo, lo hace con un chasquido repentino, muy parecido a cuando se aprieta y se suelta el gatillo de un arma, por ejemplo. Entonces, por eso el dedo en gatillo, ¿vale? Y se bloquea porque los tendones de la mano son como cuerdas que pasan por un túnel que se llama vaina y, claro, normalmente el tendón se tiene que mover muy suavemente, la cuerda debe deslizarse sin fricción, pero en el dedo en gatillo hay como que se inflama o el tendón o la vaina donde pasa el tendón, se forma un bulto y este bulto al pasar se queda medio atrapado o atrapado del todo y cuando pasa de golpe provoca el gatillo, el salto y el dolor también. Claro, esa circunstancia se tiene que mirar de solucionar. Has dicho que proviene de una inflamación. Bueno, quizás lo más lógico sería pensar, empecemos trabajando para reducir esa inflamación. Claro, a ver, efectivamente, ¿quién puede padecer, no? ¿Cuáles son las personas más a riesgo de este tipo de patología? No es una cuestión de edad, aún la edad más común es entre los 40 y los 60 y suelen estar más afectadas las mujeres además, pero sobre todo son esas personas que tienen profesiones o hobbies también que requieren agarres repetitivos, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, los músicos, los agricultores, los carpinteros, y luego, claro, hay predisposiciones. Los pacientes con diabetes o con artritis reumatoides, que ya hemos hablado en otra ocasión, pues pueden desarrollar este tipo de problemática de dedo en gatillo más frecuentemente que las otras personas. Así, entonces, a la hora de poder trabajar o intervenir para intentar solucionarlo, ¿qué se puede hacer? A ver, hay una fase, podemos llamarla inicial, ¿no? Cuando uno empieza a tener este tipo de sintomatología, este tipo de molestia y el dedo, ¿no? Se nota como que hay un saltito al flexionarlo y al extenderlo. Una fase conservadora, podemos llamarla así. Entonces, lo primero es el reposo de la actividad que lo causa, que no siempre es tan fácil porque ese es tu trabajo, claramente hay que justificarlo. Se aconsejan férulas nocturnas, por ejemplo, para mantener el dedo estirado y claramente también un tratamiento antiinflamatorios básicos en comprimidos, por ejemplo. Luego el siguiente paso, si no hay mejoría, son infiltraciones. Se puede infiltrar corticoides, por ejemplo, en la zona del tendón donde hay la vaina que bloquea el tendón mismo, pero al final, si esto no consigue provocar una mejoría sustantiva o después de la mejoría hay de todas formas una recidiva, hay que llegar a la cirugía. Y la cirugía es bastante sencilla, entonces, al fin y al cabo, conviene llegar a la cirugía y solucionar definitivamente el problema. Una cuestión que, como comentábamos, además se produce en la mano. Hemos hablado en alguna ocasión de la mano como un lugar que es un verdadero reto, ¿no? Para poder trabajar, porque es complejo. Sí, imagínate, además, una patología tan sencilla como esta, ¿no? De una pequeña inflamación de la vaina del tendón en un preciso punto en la palma de la mano que te puede provocar un bloqueo del dedo en la palma en flexión y eso te impide cualquier tipo de actividad. Entonces, en la mano, como dices bien tú, no hay que pensar que un problema pequeño te provoque algo pequeño
te provoca un problema grande. Un problema técnico pequeño te puede provocar un problema grande. Entonces, también este tipo de sintomatología en fase inicial, si bien diagnosticado, se puede solucionar a veces sin cirugía, y si no llegamos al quirófano, pero como te he dicho, es una cirugía que se hace con anestesia local, se opera y te vas a casa en el mismo día, después de una horita de la cirugía, y puedes reincorporarte al trabajo, entonces recuperar tu funcionalidad completa de la mano en 10-15 días. Yo estoy pensando, escuchando tus palabras, en dos cosas. Que una vez que has pasado un poco por las manos de los profesionales médicos, hay dos elementos que cambian. Uno es el factor del dolor y el otro que recuperas la movilidad o recuperas, digamos, la utilidad que le puedes dar a lo que es la función de agarre, que eso es fundamental. Sí, por supuesto. Además, has subrayado una cosa que se me estaba en parte olvidando. El dolor, lo hemos citado al principio, pero claro, cada vez que tú intentas estirar el dedo que se ha quedado en flexión, esto duele muchísimo. Ese chasquito duele al extender el dedo y eso afecta claramente tu gana de utilizar la mano. Entonces, ¿qué pasa? Que lo mantienes cada vez más en flexión y el dedo se puede quedar permanentemente rígido en una posición doblada. Entonces, siempre es mejor tratarlo cuando el dedo aún tiene movilidad, porque en este caso la recuperación es mucho más rápida y sencilla. Estamos hablando de este factor de dedo en el gatillo y desconozco totalmente, pero aunque estoy pensando en manos, ¿esto sucede o ocurre también, por ejemplo, en los pies? En los pies no. No hay este tipo de patología porque además el pie cuando se flexiona hacia la planta, ¿no? Entonces no hay este tipo de problemas, sí que pero hay tenosinovitis parecidas que pueden provocar más dolor. No hay vainas tan precisa como en la mano. Entonces el dedo en gatillo en el pie aún conceptualmente podría pasar, pero prácticamente no pasa nunca porque hay formas de solucionarlas de otra manera. Pero en la mano sí, porque te afecta. Un dedito del pie que se queda un poquito en flexión, prácticamente casi no te das cuenta, ¿no? Porque, por ejemplo, hay otras patologías de los dedos del pie que pueden provocar ese tipo de problema, como el dedo en martillo, entonces, que es otra cosa, pero parecida. Entonces, en la mano, el impacto funcional es muchísimo más grande. Más impacto, pero también, como existen soluciones, mejores soluciones para nosotros a partir del momento en el que pasamos por la consulta, por ejemplo, de hoy nuestro invitado, Alessandro Tione. Gracias por habernos acompañado una vez más en nuestro programa, como siempre, como digo, tiempo útil y de gran provecho que sacamos, y esperamos a hablar pronto de nuevo en nuestros espacios. Gracias y buenos días. Gracias, Luis, es un gusto siempre estar contigo. Un saludo.